Hay historias en las Escrituras que no comienzan con victorias visibles ni con palabras triunfantes. Comienzan en silencio, en miradas no correspondidas, en corazones que aprenden a soportar el peso de un amor no elegido. Esta es una de esas historias. La vida de Lea no se escribió en los márgenes del olvido, aunque así pudo haberlo parecido ante los ojos humanos. Fue una mujer marcada por el rechazo, por la comparación constante, por una espera que parecía no tener respuesta. Sin embargo, en lo profundo de su aflicción, hubo uno que nunca apartó su mirada de ella: el Dios que ve, el Altísimo que observa aun cuando nadie más lo hace. Muchos corazones, aún hoy, conocen ese mismo dolor callado, el de sentirse menospreciado, el de dar sin recibir, el de vivir bajo la sombra de otros, preguntándose si alguna vez serán vistos, amados o recordados. Por eso esta historia no pertenece solo al pasado. Resuena en todo aquel que ha aprendido a llorar en secreto y a esperar en fe. Mientras escuchas este relato, permite que tu espíritu descienda a ese tiempo antiguo, donde Dios obraba con propósito eterno, aún en medio de decisiones humanas quebradas. Permite que la historia de Lea prepare tu corazón, no solo para conocer su dolor, sino para descubrir cómo el Señor transforma la aflicción en herencia y el desprecio en propósito. Si este tipo de relatos bíblicos, profundos y reverentes, edifican tu vida, te invito con suavidad a acompañarnos más allá de este momento. Suscríbete al canal. Apoya este contenido con un me gusta y permanece hasta el final de la historia. Hay un mensaje que espera ser revelado y quizá esté destinado también para ti. Ahora, deja que el ruido del presente se aquiete. Escucha con atención, porque esta no es solo la historia de una mujer olvidada por los hombres, sino la historia de una mujer plenamente vista por Dios. Y así, en el silencio de una casa marcada por engaños y promesas rotas, comienza la historia de Lea. La historia de Lea comienza en un tiempo de huida y promesa. Jacob salió de la tierra de Canaán con temor en el corazón, temiendo a su hermano Esaú, a quien había arrebatado la primogenitura, dejando atrás a su familia y avanzando hacia un futuro incierto, sostenido únicamente por la bendición que había recibido de su padre Isaac. Su camino lo llevó hasta la tierra de los orientales, una región lejana y desconocida para él, pero no ajena al Dios viviente que guiaba cada uno de sus pasos. Al llegar a aquel lugar, Jacob encontró un pozo en el campo. No era un sitio cualquiera. Los pozos eran centros de encuentro, lugares donde la vida se sostenía y donde las historias comenzaban a entrelazarse. Allí había 3 rebaños recostados, esperando que los pastores se reunieran para remover la gran piedra que cubría la boca del pozo, conforme a la costumbre de aquella tierra. Jacob se acercó a los hombres que estaban allí y les preguntó de dónde eran. Ellos respondieron que eran de Harán. Entonces Jacob hizo una pregunta más precisa. Preguntó si conocían a Labán, hijo de Nacor. Ellos respondieron que sí y añadieron que Raquel, su hija, venía con las ovejas. Fue entonces cuando Jacob vio por primera vez a Raquel. Ella venía conduciendo el rebaño de su padre. Al verla, Jacob se adelantó, removió la piedra del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán. Luego, al reconocer el parentesco, besó a Raquel y alzó su voz. Y lloró. Le hizo saber que era pariente de su padre, y ella corrió a dar aviso a Labán. Cuando Labán escuchó estas palabras, salió al encuentro de Jacob. Lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí le dijo: «Ciertamente hueso mío y carne mía eres». Jacob permaneció con él durante un mes, viviendo como parte de la familia, trabajando y observando. Pasado ese tiempo, Labán habló con Jacob y le dijo: «Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Fue en ese momento cuando se presentó con claridad el escenario que marcaría el destino de Lea. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel.
Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. En estas palabras sencillas se encierra un contraste profundo. Lea era la mayor, la primera por nacimiento, pero no por preferencia. Su descripción es sobria, casi silenciosa, mientras la hermosura de su hermana es evidente y celebrada. Jacob amó a Raquel. Ese amor no fue oculto ni ambiguo. Con claridad dijo a Labán: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán respondió: «Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así comenzó un tiempo de espera. Jacob sirvió 7 años por Raquel, y aquellos años le parecieron como pocos días, porque la amaba. Cada jornada reforzaba ese amor visible, declarado y constante. Y mientras tanto, en la misma casa, Lea vivía en silencio. Ella observaba cómo se construía una promesa que no la incluía. No hay palabras registradas de su voz, pero su silencio habla. Lea aprendió a vivir sabiendo que no era la escogida, que no era la deseada, que su presencia no despertaba el afecto que sí despertaba su hermana. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob pidió a Raquel como esposa. Labán entonces reunió a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Todo parecía indicar que la promesa sería cumplida tal como había sido acordada. Pero al caer la noche, cuando la celebración había terminado y la oscuridad cubría el lugar, Labán tomó a Lea, su hija, y se la trajo a Jacob. Y él se llegó a ella. No hubo palabras registradas, no hubo elección. Lea fue entregada en matrimonio por engaño, no por amor. Labán dio además a su hija Lea su sierva Zilpa por criada. Y cuando llegó la mañana, la verdad quedó al descubierto. Jacob descubrió que la mujer a su lado era Lea. Entonces reclamó a Labán y le dijo: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?» Labán respondió: «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor». Y añadió: «Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años». Así comenzó el matrimonio de Lea, no como la amada, sino como la reemplazada, no como la celebrada, sino como la tolerada. Desde el primer amanecer, ella comprendió que viviría junto a un hombre cuyo corazón pertenecía a otra. Pero aunque Jacob no la había escogido, Dios sí la había visto. Porque aun cuando los hombres actúan movidos por el deseo, la costumbre o el engaño, el propósito del Altísimo no se detiene, y aunque Lea era la menos mirada por los hombres, estaba siendo plenamente vista por el Dios que ve. Así inicia el caminar de Lea, una vida marcada por el rechazo humano, pero sostenida por la mirada fiel del Señor. Después del reclamo de Jacob y de la respuesta fría de Labán, los días continuaron su curso en aquella casa marcada por acuerdos humanos y corazones divididos. Jacob aceptó las condiciones impuestas. Cumplió los 7 años establecidos por Labán a favor de Lea. No fue un tiempo de celebración para ella, sino de silenciosa espera, sabiendo que al término de esos años, su esposo recibiría a la mujer que verdaderamente amaba. Así sucedió. Jacob cumplió los 7 años por Lea, y entonces Labán le dio a Raquel su hija por mujer. A Raquel también le fue entregada una sierva, Bila, para que estuviera a su servicio. De ese modo, la casa se organizó según la costumbre de la época, pero el corazón del hogar quedó dividido desde su fundamento. Jacob se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea. Aquella diferencia no fue escondida ni disimulada. Se manifestaba en el trato, en la cercanía, en la preferencia diaria. Y para sellar el acuerdo, Jacob sirvió a Labán otros 7 años más. Lea vivía ahora una realidad aún más compleja. No solo era esposa sin haber sido amada, sino que compartía su matrimonio con una mujer que sí lo era. Cada gesto de Jacob hacia Raquel confirmaba lo que Lea ya sabía en su interior. No era la elegida,
no era la deseada, no era la preferida, pero en medio de ese escenario, ocurrió algo que marcó un giro silencioso y profundo. Dios vio que Lea era menospreciada. Mientras Raquel, la amada, permanecía estéril, el vientre de Lea fue abierto. Allí donde el rechazo humano había cerrado el corazón, Dios abrió la fuente de la vida. Lea concibió y dio a luz a su primer hijo. Lo llamó Rubén, porque en lo profundo de su alma reconoció que el Señor había mirado su aflicción. En ese nombre quedó expresada su esperanza, que ahora su marido la amaría. Rubén fue más que un hijo, fue un clamor hecho carne, una súplica nacida del dolor. Pero el amor humano no cambió. Lea volvió a concebir y dio a luz a un segundo hijo. Lo llamó Simeón, porque comprendió que Dios había oído que ella era menospreciada. Su corazón reconocía que no estaba sola, que había un Dios atento a su sufrimiento, aunque el anhelo de ser amada por Jacob seguía vivo. Por tercera vez, Lea quedó encinta. Al nacer su hijo, lo llamó Leví. En ese nombre expresó su deseo más profundo, que ahora su marido se uniera a ella, porque le había dado 3 hijos. Lea seguía esperando que el amor pudiera surgir del deber, que la cercanía pudiera nacer de la constancia. Pero Jacob continuó amando a Raquel más que a ella. Entonces ocurrió algo distinto. En el cuarto embarazo, algo cambió en el interior de Lea. Ya no habló de su aflicción, ya no mencionó su menosprecio, ya no expresó su anhelo de ser amada por Jacob. Cuando nació su cuarto hijo, lo llamó Judá y dijo: «Esta vez alabaré al Señor». Por primera vez, Lea dejó de mirar hacia el rechazo humano y levantó su mirada hacia Dios. Ya no buscó validación en el amor de su esposo, sino descanso en la presencia del Señor. En Judá nació una adoración que no dependía de las circunstancias, una alabanza que brotaba desde lo profundo del dolor transformado. Después de Judá, Lea dejó de dar a luz por un tiempo, no porque su historia hubiera terminado, sino porque algo esencial había comenzado a sanar. El Dios que había visto su menosprecio no solo le dio hijos, sino que empezó a moldear su corazón. Sin embargo, la rivalidad en aquella casa no había concluido. El silencio, la espera y el anhelo seguirían marcando el camino. Y mientras los hombres se movían por preferencias y acuerdos, el propósito eterno de Dios avanzaba sin ser detenido. La historia de Lea seguía desplegándose. Y del vientre de la mujer menos mirada, comenzaba a levantarse una herencia que cambiaría el curso de la historia. El tiempo avanzó en la casa de Jacob, pero la paz no llegó con los años. La herida que se había abierto con el engaño no sanó con la convivencia. Por el contrario, se profundizó. Raquel, la amada, veía con dolor que su vientre permanecía cerrado, mientras Lea, la menospreciada, había dado a luz hijo tras hijo. Aquella diferencia se convirtió en un fuego silencioso que alimentó la rivalidad entre las hermanas. Raquel miraba a Lea y su corazón se llenaba de angustia. El amor que recibía de Jacob no lograba llenar el vacío de no poder dar hijos. Su aflicción se transformó en desesperación y llegó a decir a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Jacob, herido también, respondió recordándole que no estaba en lugar de Dios, quien había cerrado su vientre. En medio de ese dolor, Raquel tomó una decisión nacida de la desesperación. Le entregó a Jacob a su sierva Bilha, esperando ser edificada por medio de ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo, al que Raquel llamó Dan, reconociendo que Dios había juzgado su causa. Luego Bilha dio a luz otro hijo, Neftalí, expresando que había luchado intensamente con su hermana. Lea, al ver que había dejado de dar a luz por un tiempo, tomó también una decisión semejante. Entregó a su sierva Zilpa a Jacob. Zilpa dio a luz a Gad y luego a Aser, y Lea expresó que se sentía bienaventurada. El hogar se llenó de hijos, pero no de unidad. Cada nacimiento parecía profundizar la comparación y el dolor.
Fue entonces cuando ocurrió el episodio de las mandrágoras. Rubén, el primogénito de Lea, salió al campo y encontró mandrágoras, unas plantas muy valoradas en aquella época. Se creía que tenían propiedades relacionadas con la fertilidad y el deseo, y muchas mujeres las consideraban una ayuda para concebir hijos. Rubén las llevó a su madre, sin imaginar el conflicto que provocarían. Cuando Raquel vio las mandrágoras, las deseó con intensidad. Para ella, aquellas plantas representaban esperanza. No eran simples frutos del campo, eran, en su corazón, una posibilidad de vida. Por eso pidió a Lea que se las diera. La respuesta de Lea brotó desde años de dolor acumulado. Le preguntó si no le bastaba haberle quitado el amor de su marido, sino que ahora también quería tomar las mandrágoras de su hijo. Raquel entonces propuso un intercambio. Jacob dormiría con Lea aquella noche a cambio de las plantas. Cuando Jacob regresó del campo, Lea salió a su encuentro y le habló con firmeza. Aquella noche, Jacob se llegó a ella, y Dios escuchó nuevamente a Lea. Concibió y dio a luz un quinto hijo, al que llamó Isacar, reconociendo que Dios le había dado su recompensa. Luego dio a luz un sexto hijo, Zabulón, expresando que Dios le había concedido una buena dádiva y que ahora su marido habitaría con ella. Más tarde, Lea dio a luz una hija, a quien llamó Dina. En medio de todo este conflicto, Lea iba comprendiendo algo profundo. Las mandrágoras no habían dado vida. El intercambio no había producido el fruto por sí mismo. Era Dios quien abría y cerraba el vientre. No eran las plantas, ni los acuerdos humanos, ni las estrategias nacidas del dolor. Raquel, por su parte, aún esperaba. Su vientre seguía cerrado, pero no olvidado. El mismo Dios que había visto la aflicción de Lea, también estaba atento a ella. Así, entre celos, anhelos y nacimientos, Dios seguía cumpliendo su propósito, porque aun cuando el hogar estaba herido, el plan eterno del Altísimo avanzaba sin ser detenido. Mientras los acontecimientos avanzaban en la casa de Labán, la obra más profunda no se desarrollaba en los campos ni en los rebaños, sino en el corazón de Lea. Ella había aprendido a vivir sin esperar reconocimiento humano. Había amado sin ser amada, había dado sin recibir afecto, y había aprendido a callar donde antes había clamado. Su historia ya no era solo la de una mujer herida, sino la de un corazón que estaba siendo transformado por la fidelidad de Dios. Lea observó cómo, después de tantos años de espera, Raquel finalmente concibió y dio a luz un hijo. Aquello que ella misma había anhelado con lágrimas, ahora era concedido a su hermana. Pero esta vez, el corazón de Lea no reaccionó como antes. No hay palabras de reclamo registradas. No hay comparación. Algo había cambiado en su interior. El Dios que la había visto en su aflicción había obrado también en su manera de mirar la vida. Lea ya no definía su valor por la preferencia de Jacob, ni por la rivalidad con Raquel. Su identidad había sido moldeada en el silencio, en la espera, en la experiencia de un Dios que no se aparta del menospreciado. Ella había aprendido que no todo lo que nace del dolor es castigo. Algunas veces es preparación. En medio de aquel hogar fragmentado, el Creador estaba levantando algo que nadie veía. No en la tienda de la amada, sino en la de la menospreciada. De los hijos de Lea, uno llevaba un peso especial que aún no era comprendido del todo. Judá, aquel hijo nacido cuando Lea decidió alabar en lugar de reclamar, cargaba una herencia que trascendería generaciones. Lea no lo sabía con claridad, pero el propósito eterno de Dios avanzaba por su linaje. No por mérito humano, no por preferencia, sino por gracia soberana. De Judá vendrían reyes. De Judá surgiría la promesa. Mientras Jacob prosperaba y tomaba decisiones sobre su regreso a la tierra de sus padres, Lea caminaba con una fe más madura. Ya no aparece como una mujer que lucha por ser amada, sino como una madre que ha aprendido a confiar. Su silencio ahora no era resignación, sino descanso. Había comprendido que su historia no estaba definida por cómo comenzó, sino por cómo Dios la estaba usando.
Cuando Jacob habló con sus mujeres sobre el trato injusto de Labán y el llamado de Dios a regresar, Lea escuchó con discernimiento. Ya no era solo la esposa que aceptaba, sino una mujer consciente de que Dios había estado con ellos todo el tiempo. Reconoció que su padre las había tratado como extranjeras y que todo lo que Dios había quitado a Labán pertenecía a ellas y a sus hijos. En sus palabras se percibe una mujer fortalecida, no quebrada. Lea avanzó hacia el futuro dejando atrás años de dolor silencioso. No sabía todo lo que vendría, pero sabía quién la había sostenido. El Dios que la vio cuando nadie más lo hizo seguía guiando sus pasos. Y así, mientras los caminos se abrían delante de ellos, Lea caminaba con una verdad grabada en el alma: que Dios no se equivoca al escoger instrumentos, que el rechazo humano no cancela el propósito divino, y que de los corazones quebrantados pueden nacer las promesas más eternas. La historia aún no había terminado, porque el legado de Lea no se mediría solo en hijos, sino en redención. La vida de Lea avanzó sin estruendo, pero no sin propósito. No fue una mujer celebrada por los hombres, ni recordada por gestos románticos o palabras tardías de amor. Sin embargo, el Altísimo había estado escribiendo su historia con una profundidad que solo el tiempo revelaría. Lea había comenzado su caminar anhelando ser amada. Cada uno de sus primeros hijos había nacido como una súplica, como un intento de ganar un lugar en el corazón de su esposo. Pero con el paso de los años, algo esencial cambió en ella. El Dios que mira había hecho una obra silenciosa. Había trasladado su esperanza del hombre al eterno. Ese cambio quedó marcado para siempre el día que nació Judá. Fue entonces cuando Lea dejó de hablar de su aflicción y comenzó a alabar. Aquel acto, aparentemente pequeño, estaba cargado de eternidad. Porque no fue solo el nacimiento de un hijo, sino el nacimiento de una línea de promesa. Lea fue madre de 6 hijos, y de ellos se formaron 6 tribus de Israel. De su vientre nacieron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. La mujer menospreciada se convirtió en columna de una nación. Mientras otros buscaban honor inmediato, el Altísimo edificaba en silencio, a través de ella, el fundamento de su pueblo. Y entre esos hijos, Judá llevaba un peso especial que aún no era comprendido del todo. De Judá vendrían reyes. De su tribu se levantaría David, el rey conforme al corazón de Dios. Y en el tiempo señalado, de ese mismo linaje nacería el Mesías, el Salvador prometido, el Redentor, que también sería despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Altísimo Creador estaba escribiendo redención a través de la historia de una mujer que conoció el rechazo. Lea nunca vio esos días con sus ojos. No conoció los nombres ni los siglos que vendrían. Pero el Eterno ya había sellado su historia. La mujer menos mirada había sido elegida para portar una herencia que atravesaría generaciones. Dios no buscó la preferida por apariencia, sino a la que fue formada en el quebranto y en la alabanza. Los años siguieron su curso. El camino de la familia estuvo marcado por partidas, reencuentros y pérdidas. Raquel, la amada, murió en el camino, lejos de la tierra de sepultura de los padres. Su tumba quedó junto al sendero, recordada con dolor. Lea, en cambio, fue guardada para un final distinto. Cuando sus días llegaron a su término, Lea fue llevada a descansar en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el lugar donde reposaban Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Allí fue sepultada, no en el camino, no en el olvido, sino en el lugar de la promesa, en el mismo sitio donde descansaban los patriarcas del pacto. Años más tarde, Jacob recordaría ese lugar y mencionaría a Lea como la esposa sepultada allí. No habló de la amada por belleza, sino de la compañera de proceso, de la mujer que dio hijos, que sostuvo la casa, que fue parte del fundamento de Israel. El Dios que mira la honró aún después de su muerte. Así,
terminó la vida de Lea, no como comenzó, no bajo la sombra del rechazo, sino bajo la luz del propósito cumplido. Su historia testifica que el Altísimo Creador no se equivoca al escoger instrumentos, que el dolor visto por Dios nunca es inútil, y que del corazón quebrantado puede brotar la redención para muchos. La mujer menospreciada fue, al final, una mujer honrada por el Dios que mira. La historia de Lea no concluye en una tumba, ni se apaga con el paso del tiempo. Su vida permanece como un testimonio silencioso, pero poderoso, de cómo el Eterno obra más allá de lo visible, más allá de lo inmediato, más allá de lo que el corazón humano alcanza a comprender. Lea comenzó su camino buscando amor en un lugar donde nunca lo halló. Vivió años marcada por la comparación, por el rechazo, por el dolor callado. Sin embargo, en medio de esa aflicción, el Dios que mira no apartó su rostro de ella. Cada lágrima fue vista, cada suspiro fue contado, cada herida fue tomada en cuenta por el Altísimo Creador. Con el tiempo, Lea aprendió una verdad que transforma el alma, que el valor no nace de ser escogido por los hombres, sino de ser visto por Dios. Cuando dejó de clamar por afecto humano y decidió alabar, su historia dio un giro eterno. De su vientre nació Judá. De Judá surgió el rey David. Y de ese mismo linaje, en el tiempo señalado, vino el Mesías, el Redentor prometido. Así, el Dios que mira tomó la vida de una mujer menospreciada y la convirtió en fundamento de redención para el mundo. Lea no fue la amada por apariencia, pero fue la elegida por propósito. No fue celebrada en los comienzos, pero fue honrada al final. Descansó en la cueva de Macpela, junto a los patriarcas, como señal de que su vida había quedado unida para siempre a la promesa del pacto. El Eterno selló su historia con dignidad. Hoy, la vida de Lea sigue hablando a los corazones que se sienten olvidados, comparados o heridos. Habla a quienes han amado sin ser amados, a quienes han servido sin ser reconocidos, a quienes han esperado en silencio. Su historia proclama que el dolor visto por Dios nunca es en vano y que aún del rechazo puede nacer un propósito eterno. Tal vez tú también has vivido bajo la sombra de no ser elegido. Tal vez has llorado en secreto preguntándote si Dios te ve. La historia de Lea responde con claridad. Sí, Él ve. El Dios que mira no pasa por alto al quebrantado. El Altísimo Creador toma lo despreciado y lo convierte en instrumento de su gracia. Si esta historia ha hablado a tu corazón, tómate un momento para reflexionar. Permite que el mensaje repose en tu alma. Si lo deseas, comparte en los comentarios qué parte de la vida de Lea tocó más tu corazón. Tu testimonio puede ser de bendición para otros. Y si este contenido edifica tu vida, te invito de manera respetuosa a apoyar este canal. Da me gusta, suscríbete y acompáñanos en más historias donde la palabra cobra vida. Cada historia es una invitación a recordar que Dios sigue obrando, hoy como ayer. Que el Dios que mira te acompañe. Que el Altísimo Creador fortalezca tu corazón y que, como Lea, descubras que aún en el silencio Dios está escribiendo una historia eterna.